Hola, buenas tardes. Soy Pablo y vamos a empezar a ver temas de física y temas de mecánica aplicada y de elementos de máquina. Para empezar tenemos que hablar de magnitudes, ¿sí? Que son las bases para poder entender la física, ¿sí? Y para ello tenemos que aprender a medir. ¿Sí? ¿Y qué es medir? Nos preguntaremos. En primer lugar, podemos decir que medir es cuantificar un todo homogéneo a través de una unidad relativa este, a un objeto cualquiera a medir. En pocas palabras, si necesitamos medir el largo de un objeto, como es el largo de esta virome, necesitamos una unidad para referenciar y poder explicarnos o poder pasar ese mensaje a otra persona de cuánto mide o de cuán grande es la lapicera. Entonces tenemos que empezar a hablar justamente de magnitudes. Para ello me voy a hacer válido de una buena descripción en Prezi que ha sacado una persona, Francisco Cáceres, ¿sí? Sobre magnitudes. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. A ver, acá está. Perfecto. ¿Sí? Entonces hay una buena pregunta ahí que dice, ¿qué son las magnitudes físicas? ¿Sí? Y vamos a explicar de que son aquellas propiedades que pueden medirse, y expresar su resultado mediante un número o una unidad, ¿sí? Como son, o como son las longitudes, la masa, el volumen, la temperatura, ¿sí? La cantidad de materia, el tiempo, ¿sí? O cantidades eléctricas como la tensión, ¿sí? O la corriente eléctrica, ¿sí? Para ello, vamos a tratar de dividir estas magnitudes en magnitudes fundamentales o magnitudes derivadas de ellas, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver las magnitudes fundamentales, ¿sí? En algunos casos podemos decir de que hay 7 magnitudes fundamentales en las cuales nos basamos. En primer lugar, es la masa, en segundo, la longitud, el tiempo, ¿sí? La temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de materia o intensidad de corriente, para hablar de magnitudes eléctricas, ¿sí? Y ahí dice que son aquellas que no dependen de otras magnitudes, ¿sí? Esas son las magnitudes fundamentales. Ahora, las que sí dependen de otras se llaman magnitudes derivadas y son las que resultan de combinar dos o más fundamentales. Las derivadas las conocemos como la magnitud de la fuerza, como es en Newton, ¿sí? La presión, que está en unidad de Pascal, en bar, ¿sí? El trabajo en Joule, la potencia en Watt, la carga eléctrica, la resistencia, la luminosidad, la aceleración, la velocidad, la resistencia, y en fin, muchas magnitudes derivadas. Para ello también tenemos que hablar sobre cómo se va a referir esas magnitudes. O van a ser magnitudes de base escalar o de base vectorial. ¿Y a qué se refiere eso? En primer lugar, vamos a hablar de las magnitudes escalares, ¿sí? Que van a estar referidos a un solo valor, a un punto, ¿sí? Como dice ahí, son aquellas que para su determinación solo se necesita un valor numérico y la unidad de medida, como es la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Celsius, si estamos en este lado del hemisferio, el volumen o el área, ¿sí? Y si no son escalares, son magnitudes vectoriales. Y así como un vector que necesita de 3 partes para poder definirlo, ustedes saben su magnitud, su dirección y su sentido. La magnitud es cuánto vale, cuánto pesa, cuán gordo es ese vector. La dirección y el sentido es en qué sentido va y hacia dónde está dirigido, ¿sí? Entonces son la velocidad, la aceleración, la fuerza y el peso como ejemplos, ¿sí? Tenemos que fijar un sistema para poder describir estas magnitudes que estuvimos hablando, ¿sí? Las más comunes son el sistema CGS, el sistema MKS, y en el cual nosotros nos basamos en esta parte del hemisferio, en el Sistema Internacional de Unidades, USI. Y así describe, un sistema de unidades es un conjunto consistente de unidades de medida.
y definen un conjunto básico de unidades de medida a partir del cual se derivan el resto. Y existen justamente los sistemas que mencionamos. Vamos a ver el primero. El sistema CGS, por sus siglas, viene en el cual vamos a medir la longitud en centímetros, la masa en gramos y el tiempo en segundo. Por eso se llama sistema CGS. El otro sistema MKS. Así como vimos el CGS, en el sistema MKS la longitud va a estar dada en metro, la masa en kilogramos y el tiempo, repetimos la unidad en segundos. ¿Sí? Bueno, dejamos de compartir este hermoso material y nos queda salir a medir el mundo. ¿Sí? Gracias. Hasta pronto.